estaría ya en condiciones de dar una fórmula de aumento jubilatorio por decreto, porque aparentemente no hay posibilidad de acordar con los partidos de la oposición que tienen proyectos propios respecto de la movilidad jubilatoria. Es un dato que yo todavía no termino de comprender, porque en el borrador de la ley bases, que presuntamente ya tienen los jefes de bloques en su poder, está la fórmula de movilidad jubilatoria en un consenso con la oposición respecto de que tiene que ser por IPC, es decir, por un indicador de inflación que el gobierno cree irá a la baja, de modo que el gasto jubilatorio no crecería tanto, con la diferencia de la retroactividad, que aparentemente los proyectos de la oposición daban el 20, ¿no?, respecto de la inflación pasada, del empalme, y el gobierno decía el 10. Ahora, la información que trasciende... Digo, la información que trasciende, yo no la tengo, es que el gobierno iría con una nueva fórmula de movilidad por decreto. Y la sacaría de la ley bases. La sacaría de la ley bases, que contemple IPC a partir de abril, yo no sé si es con los saberes que se cobran en mayo, supongo, y con un retroactivo que no sería del 20, como pide la oposición, pero tampoco del 10, sino algo un 12 intermedio. a 14 o 15. Bueno, es muy interesante, es un gran tema el que tira sobre la mesa, sí, Débora, porque al gobierno, para que le cierren las cuentas, no puede dejar la licuadora. Por lo menos por ahora, tampoco bajar impuestos, sí, pero... y de hecho Caputo dijo, recién el año que viene tal vez podemos pensar en baja de impuestos. Pero la licuadora pierde fuerza a medida que baja la inflación. Pero pará, cambiar la fórmula jubilatoria es central para el programa del propio Caputo. Porque si vos dejaras la actual... Ahora vendrían los beneficios, sí, para los jubilados. Con la inflación en baja, vos vas a tener los picos de inflación del primer trimestre, ajustándote la jubilación a partir del segundo semestre. Ellos quieren hacer borrón y cuenta nueva. El retroactivo es del 12,5, me acaban de informar. 12,5. Sí, bueno, eso es lo que di. A ver, yo no lo vi, pero es lo que está... Sí, bueno. 12,5 o 14 o 15 el o 10 acumulado es para perder. 30 de pérdida. Enero fue 25. 23 y monedas, creo. ¿El aumento? No, la inflación. La inflación mensual. Un poco más del 20. Y después el 13,8. Fue 25,5. Es más de 30. Sí, 21. Vos vas a tener 60% de inflación. Tenés 60 acumulado contra el 27 que le diste para compensar. Vos tenés en los primeros 3 meses 60% de inflación. Te quedó 30% atrás. Bajo. Si vos ajustás el 12, ya le estás esquilmando un poco. Pero además, pensá lo siguiente. Vos, el bono de 70.000, que era el que te compensaba, que eran 55.000 sí, en la gestión Alberto Fernández, Cristina Massa, pasó a ser 70.000. Lo mantienen para el mes de abril. Con lo cual, al no actualizarte la jubilación y mantenerte el bono, que solo lo cobran los de la mínima además, no hasta 2 jubilaciones mínimas, te acható la pirámide, te hizo perder a más gente de la que venía perdiendo y te pone a la jubilación mínima en 1/3 de lo que necesita el jubilado para la canasta básica del jubilado. Bueno, Nadine Arganeras nos decía ayer o antes de ayer que incluso para los jubilados que no son de la mínima, la pérdida es todavía mayor. Pero cercana al 40 o más del 40%. Es el problema de achatar la pirámide. Nosotros cuando hablamos en general hablamos de los jubilados de la mínima porque naturalmente tienen una situación más acuciante. Ahora, el que está en el escalón siguiente a la mínima también tiene una situación acuciante y nadie prácticamente está hablando de ellos. Es cierto, correcto. Y lo que está haciendo el gobierno ahora, lo que quiere hacer el gobierno es hacer borrón y cuenta nueva, pero lo que te saqué ya te lo saqué. ¿Sí? Sí, a llorar al campito, diría. Entonces... Bueno, pará. Milei el domingo le dijo a Majul que no iba a ser por decreto. Adorni dijo ayer en la conferencia de prensa que iba a ser por una ley del Congreso. Bueno, Pichetto pero de hoy Loredo. El gobierno dicen qué. Bueno, Pichetto de Loredo y Ritondo habían dicho que cuando tuvieron la copia del borrador de la ley bases estaba la fórmula de movilidad jubilatoria y que había, bueno, negociaciones y consenso para como avanzar. Todo, pero que estaban dispuestos a. Yo entiendo que acá hubo una necesidad fiscal. Y eso es lo que tiene que quedar claro, es descriptivo, no es juicio de valor, es necesidad fiscal. Es decir, que cierren las cuentas. Que, entre otras cosas, para que se cumpla la máxima del superávit fiscal no lo negocio, vos tenés que, eligiendo entre las opciones que te da el gasto público, porque por ingreso no puedes hacer mucho, finalmente recortar donde tengas más eficacia. Y los jubilados, cuantitativamente hablando, si vos recortás un poquito, tienen dos cosas. Claro, vos sacás 900 empleados de un instituto y es poco en el gasto. Sí, yo lo que entiendo es que el aumento por decreto eventualmente, que es la noticia de estas horas, en lugar de discutirlo en el Congreso y que tenga fuerza de ley, es porque evidentemente el ahorro fiscal es mayor para el gobierno si va por decreto que si va al Congreso. No hay duda. Entonces el borrador que dicen los jefes de bloque habían visto que era más o menos parecido, salvo la retroactividad, no era tal. Acá hay algo
que no sabemos. Acá hay un as bajo la manga Acá- que tiene el gobierno para mantener las cuentas fiscales y dar el aumento jubilatorio por ¿Cuál es la decreto. clave? A ver, ¿por qué hablamos tanto de las jubilaciones? No es que Milei es un tipo malo y Caputo es un tipo poco empático que quieren joder a los jubilados, aunque pueden terminar haciéndolo naturalmente, ¿no? ¿Cuál es el problema? El mayor gasto del Estado es en jubilaciones, con lo cual, si vos no afectás a las jubilaciones, va a ser muy difícil que tengas equilibrio fiscal. Y Sí. sería muy doloroso Sí. también meterse con otras cosas. Dos cosas que yo entiendo el sentido y está muy bien técnicamente. No quiere como decir lo que yo decís. esté de acuerdo con que claro, recorten lo a que los digo es, jubilados. yo creo que no es un gasto a los jubilados porque aportaron. No, está bien. No, Algunos podrías no, hacer y esa es algún- otra Desde el discusión. punto de vista de la contabilidad Exactamente. pública se llama gasto a Sí, todo el señor. dinero que sale. Sí, señor, correcto. Como el gasto en educación, como por El eso, gasto. en inversión pública. Exacto. Está muy bien lo que plantea. Yo lo que digo es, estamos afectando al que menos poder de lobby tiene, al que Además, menos poder de movilización sí. tiene, Al que puede eventualmente no votar. al que eventualmente es presidente en la votación, efectivamente. Y además te rinde en términos presupuestarios. Y además no tenés la tonelada de piedra en el Congreso. O sea, a ver, correcto. hay un cambio también de época. Cuando Macri intentó cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿vos te acordás lo que fue eso? 14 Un escándalo. toneladas. Hoy dámela, hoy era una buena fórmula comparada con lo que tenemos. Hace un rato, escúchame, se acaba de aprobar en Santa Fe, me pasaban